En la hora número 2, John se enfocará en la realidad del infierno y nos mostrará que no es figurativo como la sociedad nos dice que es, y que no hay esperanza de escape o comodidad. Y nos explicará la diferencia entre el infierno y el lago de azufre. Esta enseñanza crítica es siguiente en la hora número 2. El lugar permanente de los muertos. Aleluya. Bueno, yo quiero que en esta noche vayamos a dos lugares en su palabra. Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 6. Vayamos a Hebreos capítulo 6. Si usted desea, también busque Lucas capítulo 17. Y así nos ahorramos el tiempo porque vamos a ir a Lucas capítulo 17 inmediatamente. Iniciaremos en Hebreos capítulo 6. Bienvenidos a la segunda hora de nuestro currículo, dirigidos por la eternidad, haciendo que tu vida cuente hoy y para siempre. ¿Cuántos de ustedes quieren que su vida cuente para siempre? Yo prefiero que mi vida tenga valor por siempre, que para mi vida tenga un valor temporario. ¿Se recuerda cuando Juan el Bautista nació? ¿Qué dijo el ángel en su nacimiento? El ángel le dijo a Zacarías, antes de que sea concebido, claro. El ángel le dijo, él será grande en los ojos de Dios. Es una cosa ser importante en los ojos de los hombres, pero es otra cosa ser importante delante de Dios. Si yo tuviese que decidir entre ser grande entre los hombres y Dios, ¿cuál elegirías? Dios es la que yo elegiría, amén. Y de eso se trata el currículo. Ahora, las próximas 4 horas o lecciones, nos vamos a enfocar específicamente en las verdades. Básicamente nos vamos a enfocar en los próximos 2 capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, en el juicio de los independientes, de los que están corazón de doble ánimo, es decir, aquellos que no son creyentes. Y por las próximas 7 lecciones, o 2/3 del libro, nos vamos a enfocar en el juicio del creyente. En nuestra alegoría, Jalín representa a Jesucristo. El Padre Rey representa a Dios Todopoderoso y Dagón representa a Satanás. Y Endel es una persona aquí en la tierra y Afabel es la ciudad santa de Dios. Y la tierra de Lon representa el lago de fuego, donde todo individuo sin la salvación de Jesucristo pasará la eternidad. ¿Entiende lo que le digo? Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 6. Capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y voy a leer el versículo 1. Pablo nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, todos digan rudimentos, de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento, diga fundamento, del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todos digan juicio eterno. Voy a leer de la versión amplificada en inglés. Dice que no pongamos de nuevo el fundamento de la culpabilidad eterna. Estas son cosas que ya usted debería haber sabido desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Escuchó eso? Si tú te das cuenta, Pablo nos está diciendo que uno de las doctrinas fundamentales del Evangelio, ¿cuál es esa? ¿Cuál nos está diciendo aquí? Es el juicio eterno, ¿correcto? ¿Entiende? Hablamos acerca de lo que es el fundamento. El diccionario dice que fundamentos es establecer lo básico, las partes esenciales. ¿Cómo entendemos lo elementario? Bueno, vaya a lo que es la escuela primaria. ¿Qué recibe usted en la escuela primaria? Le dan las herramientas básicas, las herramientas fundamentales. Te va a ayudar a avanzar en tu educación, ya sea que vayas a la secundaria, o vayas a la universidad, estudios básicos o un doctorado, o hagas una maestría o una especialidad, etcétera. ¿Me estás entendiendo? En la elementaria es donde recibimos las herramientas básicas. Imagínate edificar tu educación sin tener el entendimiento que recibes en la escuela primaria. En otras palabras, en la escuela principal, básica, aprendes a sumar, a dividir, a multiplicar, lo básico. Imagínate edificar tu educación sin saber cómo leer. Alguien, dígame, respóndame. No hay forma de hacerlo, no se puede hacer. ¿Estás conmigo? Así que lo que recibes en la escuela primaria te ayuda a edificar una educación básica y elemental muy buena.
Así que Pablo viene y nos dice, una de las doctrinas elementales de Cristo es el entender el juicio eterno. Pero ¿sabe lo que me he dado cuenta en 23 años de ministerio? Es que la mayoría de los creyentes no tienen la menor idea del juicio eterno y del galardón o premio eterno. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Pablo dice, estas son cosas que tú deberías saber desde hace mucho, mucho tiempo. Así que esto es lo que digo. ¿Qué tipo de iglesia estamos edificando especialmente en los Estados Unidos? Imagínate edificar una casa sin fundamento. Imagínate edificar tu educación sin saber cómo escribir, cómo leer o cómo sumar. Y eso lo hemos estado haciendo en la iglesia. Y yo quiero mostrarte en estas próximas lecciones por qué tenemos una iglesia que está fuera de balance, que no es fuerte, que no puede venir en contra del pecado que trae la sociedad, porque no tenemos un buen fundamento. No hemos dado la educación elemental en el Evangelio. ¿Me siguen? ¿Entienden? Ahora, yo recuerdo en este año cuando estaba orando acerca de escribir este libro. Y el Señor me estuvo hablando, mi hijo, tú tienes que escribir este libro, pero era algo tan fuerte en la oración. Tú tienes que escribir este libro, tú tienes que escribirlo. Y yo me pregunté, ¿cómo le comunico a una generación de personas las verdades de la eternidad, las verdades del juicio eterno y sus premios o galardones? Porque véase que el escritor dice, una de las doctrinas elementales son el juicio eterno, pero también lo que recibimos, el premio. El juicio eterno son los juicios que se van a hacer en el trono del juicio. Y lo que se diga ahí es eterno, es decir, no va a haber una apelación, no se va a cambiar el resultado, es eterno. ¿Entiendes? ¿Cómo le comunico a una generación de personas que vive en un mundo temporal la realidad de un juicio eterno que no tiene fin? Y el Señor me comenzó a hablar, ¿cómo lo hacía yo? Por medio de historias. Eso tengo que hacer y comencé a escribir la historia. Yo no soy un cuentista, yo no sé escribir historia, pero comencé a escribirla y era increíble. No podía parar de escribir. Y recuerdo que cuando llegué a la parte del juicio de aquellos que son engañados, del juicio de aquellos que viven doble vida, cuando lo enviaron al desierto de Loan y estaban en este edificio de metal por los próximos 120 años de sus vidas, quiero decirte algo, me tocó. Yo he predicado 3 veces en domingo. Íbamos de regreso a la casa, mis asistentes durmiendo, pero yo no podía parar de escribir. En el avión, ellos durmiendo, yo escribiendo. Llegamos a la casa a la 1 de la mañana, yo no podía parar de escribir. Porque el pensamiento de esas personas yendo a ese edificio por el resto de sus vidas, en una tierra horrible de calor y sufrimiento y oscuridad por los próximos 120 años de sus vidas, cuando estaba en mi cama comencé a pensar las veces que yo he visitado una prisión en el país de Sudáfrica. Años atrás yo estaba en Sudáfrica, me pidieron visitar una prisión. Nunca se me olvida que era una prisión de máxima seguridad y la mayoría eran criminales, violadores. Y la mayoría estaban ahí de por vida. Y eso es un lugar donde tú sabías que no había esperanza alguna. Nunca había visto un lugar de desamparados. Olía terrible, estaba sucio. Yo entré a este lugar y las camas estaban una encima de otra, casi no tenía espacio, habían preservativos colgados de las paredes de la prisión. Y tú tenías que ver los rostros de estos hombres, estaban llenos de desesperanza, porque estaban condenados para estar el resto de sus vidas. Y los únicos que tenían un poco de esperanza en sus rostros eran los creyentes. Era pura desesperanza en el rostro de todo el mundo. Y déjame decirte que esa prisión, bueno, yo he estado en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos y he estado en ellas y he predicado. Nuestras prisiones parecen country club en comparación con esas prisiones de por allá. Yo sé que esos hombres estaban sentados diciendo, bueno, un día yo me voy a morir y salir de este lugar. Pero yo comencé a pensar, la gente que está condenada al infierno puede morir, pero nunca tienen la oportunidad de salir. Nunca pueden decir, un día voy a salir de esta. Y la cosa que se quedó en mi mente fue lo que Jesucristo dijo, que es la mayoría de los seres humanos, no la minoría, los cuales van a ir. Si tú ves a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 en la versión en inglés, por lo menos, vayan por la puerta estrecha porque la puerta ancha va para el infierno. Y la carretera que lo encamina es fácil. Y hay muchos que viajan por ella.
La puerta hacia la vida es estrecha y el camino en ella es duro. Y hay pocos que la encuentran, así que de acuerdo a Jesucristo, la mayoría se va para el infierno. ¿Está conmigo? Ahora, Jesucristo hablaba del infierno con frecuencia. ¿Sabe lo que he descubierto? No sé si usted se ha dado cuenta. Él habló acerca del infierno mucho más frecuentemente de lo que hablaba acerca del cielo. Así que obviamente no lo hacía por falta de compasión, hablar acerca del infierno. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros desde nuestro púlpito? Yo tuve que trabajar más duro para encontrar referencias del cielo que del infierno, porque él habla más del infierno. Hay varios nombres para infierno dentro de las Escrituras. Algunos de los nombres son Seol, Hades, la tumba. Y está el lago de azufre de fuego o la Gehenna. Ahora, quiero decirte algo. El infierno es un lugar real, no figurativo. Como nuestra sociedad insiste en decir, no es así, es real. De hecho, en Números capítulo 16 tú ves que hay 3 familias que son tiradas al infierno. La tierra se abrió y se los tragó al infierno. Si tú ves en el Nuevo Testamento, te encuentras que el anticristo y el falso profeta, ambos de ellos fueron echados vivos al lugar que arde con fuego y azufre. Es decir, no solo sus almas, sino su cuerpo fueron al lago de fuego. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16. Las próximas 3 lecciones van a ser bien difíciles. Si tú no pones delante de ti que una doctrina elemental de Dios son los juicios, te vas a desmayar en las próximas lecciones. Tú vas a decir, ¿para qué estoy escuchando eso? Porque es fundamental, y te voy a decir por qué es fundamental e importante. Te voy a mostrar por las Escrituras por qué la necesitamos. Dígame amén. Recuerde que esto es parte de eso y Jesucristo hablaba de ello. Lucas capítulo 16, versículo 19, hablamos acerca de una historia. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta de aquel y ansaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, lo cual es el lugar donde se esperaban las almas, porque Jesucristo no había morido por la salvación de ellos. Y el rico también murió y fue sepultado. Antes de avanzar, quiero aclarar algo. Las personas ven esto como una parábola, pero no es una parábola, es una historia verdadera. Y te preguntas, ¿por qué sabes? Cuando Jesucristo contaba parábolas, no utilizaba ciertos individuos. Él siempre decía, había un hombre. En esta parábola él dice, había cierto hombre rico y también da un nombre, que es el nombre de Lázaro. Jesucristo nunca utilizaba nombres en sus parábolas o sus historias. ¿Entiendes? También ves que menciona a Abraham por su nombre. La persona Abraham, la cual la conocemos por nombre. Así que eso no es una parábola. Jesucristo nos está dando un incidente que sucedió, que él vio. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. En la versión en inglés dice que está en gran dolor. Hades es el infierno. Levantó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba en tormento. Otras traducciones dicen que estaba en dolor, en agonía. Ahora, quiero que usted dé cuenta que él reconoce a Abraham y reconoce a Lázaro también. ¿Se dio cuenta? Él pudo mirar al seno de Abraham a gran distancia y reconocer a Abraham y reconocer a Lázaro, el mendigo, al cual él realmente no le puso atención. Él se dio cuenta quiénes eran y ellos lo reconocieron a él. Me dice que la gente son seres humanos en el infierno también. Y uno puede reconocerles, ¿entienden? Todavía tienen su razonamiento, tienen sus emociones, su voluntad, tienen su condición física, porque Abraham los pudo reconocer, reconocieron a Abraham. Todavía tenían su sentido, ese hombre podía escuchar, ver, hablar, tenía sed, es decir, sus sentidos estaban funcionando. Pueden tocar, probar, oler, sentir, escuchar. Podía ver, es decir, tenían alguna forma de piel, porque él quería que su piel o su lengua en realidad sea enfriada. Jesucristo dice que los gusanos comerán la carne sin pararse. Así que hay carne. En Mateo 10:28 Jesucristo dice que ambos, la carne y el alma, son destruidos en el infierno eternamente.
No dice solamente el alma es destruida. Dice el cuerpo y el alma. Es destruido eternamente en el infierno. Dese cuenta que el rico está pidiendo misericordia. El infierno es un lugar que no tiene salida o escape. Nadie vendrá de afuera a confortarte, aunque tú lo desees. Y parece ser que los que están ahí dentro nunca se dan cuenta de la realidad. Abraham tuvo que recordarle, hay un vacío entre tú y yo. Cualquiera que quiera ir de aquí a allá a ayudarte es detenido y nadie de allá puede venir hacia acá arriba. Vamos a seguir leyendo. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que en tu vida recibiste bienes y Lázaro también males. Pero ahora es consolado y tú atormentado. En otra traducción dice gran dolor. Versículo 27. Entonces yo te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Pero tengo 5 hermanos para que le testifique a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Has escuchado la miseria le gusta compañía? Eso no es verdad en el infierno. Aquí hay un hombre donde las 5 personas más cercanas a él son obviamente sus hermanos. Sin embargo, le está rogando a Abraham que envíe a Lázaro a sus 5 hermanos para que ellos no terminen en ese lugar. Yo te voy a decir, la gente ha hecho del infierno que va a haber fiestas y todo esto, ¿no? Pero no hay interacción. No hay interacción o comunión alguna en el infierno. Cero. Sin embargo, todavía lo desean. En el sentido de que tienes una mente, tienes una voluntad, tienes un deseo de tener algo, pero no puedes tener la interacción. Cero. Él no quería que sus hermanos experimentaran eso. Si hubiese interacción, hubiese deseado a sus hermanos ahí. Por lo que decimos que la miseria le gusta la compañía. No hay fiesta, no hay amistad, no hay nada en el infierno. ¿Está conmigo? Es un lugar desesperanzado, es un lugar de absoluto vacío y también lo peor de todo es que tenemos memoria. Y yo creo que es uno de los peores tormentos que tiene este lugar. Escucha la respuesta de Abraham, versículo 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque venga alguien levantado de los muertos. Y eso es una verdad poderosa. Y esa verdad es esto. Experiencias sobrenaturales no es lo que necesitamos para que alguien se convierta y obedezca a Dios. Experiencias extraordinarias no son lo suficientemente poderosas para liberar a alguien del infierno. Necesitamos la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo era joven y mi papá me llevó a ver la película Los 10 Mandamientos con el actor Charlton Heston. Y yo era un pecador. Y yo recuerdo cuando vi la película que se abrió la tierra y se tragó esa gente al infierno. Yo salí de ese lugar y me estaba arrepintiendo de todo lo que hacía inmediatamente. Y mi vida cambió como por una semana. Pero ¿sabe por qué regresé a hacer lo mismo que estaba haciendo antes? Porque nadie me predicó la palabra. Yo tengo amigos en la universidad que me contaron experiencias sobrenaturales, increíblemente sobrenaturales, ¿ok? Que te levantan los pelitos de los brazos, pero ellos no son cristianos. ¿Sabes por qué? Porque solo la palabra de Dios se ayuda a nacer de nuevo. Ahora, del otro lado de la cara, diga del otro lado, cuando la palabra es predicada, los testimonios y experiencias que complementan la palabra son muy beneficiosos. Y es por eso que me gusta dar testimonios y experiencias e historias que complementan la palabra de Dios. Eso me recuerda de un amigo de Lisa y yo. Yo recuerdo que estaba en su iglesia. Estábamos en su casa después del servicio y él es un amigo unos años más joven que yo y estábamos en su casa después del servicio de nuestros años en el ministerio. Y él me dijo, John, Lisa, yo nunca he compartido con ustedes lo que me pasó cuando yo era joven. Yo me caí en un hueco de construcción, eso es en las islas del Caribe. Y yo me caí en ese hueco de construcción y estaba lleno de agua. Yo no sabía cómo nadar, mi hermano sabía cómo nadar, pero cuando yo me caí, las paredes eran de lodo y yo no sabía cómo nadar, no podía salir. Así que mi hermano no podía sacarme y él corrió para buscar ayuda. Cuando llegó alguien que me ayudara, ya yo llevaba muerto media hora, pero trataron de resucitarlo. Nunca me recuerdo él mirándonos. Y yo recuerdo la presencia de Dios estando en medio nuestro cuando Él nos contaba la historia. Era algo increíble. Él decía, John, Lisa,
Cuando yo salí de mi cuerpo es como sacar tu mano de un guante. Todos mis sentidos estaban ahí. Yo podía sentir, podía oír, podía ver, todos mis sentidos estaban activados. Y cuando salí, comencé a bajar a la tierra. Y comencé a bajar en una forma bien rápida. Y él dijo, la oscuridad era tan oscura que yo sentía como que estaba encima de mí. Si yo hubiese puesto mis manos delante de mi cara y hubiese hecho esto, no hubiese podido ver mi mano. Yo no había visto oscuridad tan gruesa. Y el temor era tan indescriptible. Es decir, él decía, no tengo manera de describir lo que yo estaba pasando, la cantidad de temor, porque no hay manera de describirlo con palabras terrenales. Yo pensaba que el temor no podía empeorar, pero mientras más yo bajaba, peor era el temor. Y yo me escuchaba gritando, ¿por qué estoy en este camino? Yo soy cristiano. Y mi mamá y mi papá eran cristianos nacidos nuevos, pero yo solamente iba a la iglesia. Yo realmente no era un creyente, pero yo me sentía cristiano. Y yo entraba a esa oscuridad y comencé a escuchar gritos. Y tú sabes como que hay un tipo de grito, pero hay otro tipo de grito. Este tipo de grito hacía que la sangre de tu vena se congelara. Ese era el tipo de grito que yo escuchaba. Y me dice, llegué a la entrada. Y él dice, yo sabía que era el infierno. Y un ser con escamas me agarró. Y yo comencé a pelear con este. Y de repente una voz vino y habló y me dijo, y le dijo, suéltame. Y ese ser dijo, no es mío. Y la voz dijo, déjalo que es mío. Y este ser me dejó y me desperté. Y le estaba mordiendo el dedo del doctor que me estaba tratando de resucitar. Mi mamá y mi papá estaban orando y eso era lo que estaban orando. Dios, si tú devuelves la vida a nuestro hijo, nosotros te lo entregaremos a ti por siempre. Y ese hombre ha estado en el ministerio toda su vida. Ese es el infierno. Es un lugar real y hay personas que lo han experimentado. Lázaro y este hombre rico experimentaron ese lugar. Abraham lo podía ver, este hombre rico y Lázaro. ¿Me entienden? Ahora, lo que experimentó mi amigo, lo que experimentó el hombre rico, es el infierno temporal. Diga temporal. A eso se le llama el Hades. El Hades es el lugar temporario del infierno antes del juicio. Ese no es el infierno final. El infierno final lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vaya conmigo ahí, por favor. En las Escrituras, si está tomando apuntes, Hades o la tumba se refiere al infierno temporal. Gehenna o el lago de fuego es el infierno permanente. Vayamos a Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, del cual vamos a hablar luego, y así que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y en ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, los grandes y pequeños, de pie ante de Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Ven, esa es la muerte temporal, ¿ves? Hades y la muerte. ¿Ven eso? Entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Así que el infierno temporal va a ser tirado al lago de fuego. ¿Lo ven? Esto es la muerte segunda. El que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la Biblia es muy clara que la gente será atormentada día y noche por siempre y siempre. Hay personas que piensan que eso se acaba, pero es muy claro en la Escritura que no. Hay una mujer, la cual es una ministra muy amiga de nosotros, de Lisa y yo, y quiero hablar acerca de su abuela, Afrasini. Afrasini era una mujer griega y ella nació con un deseo de conocer a Dios. Y cada vez que hablaba acerca de Dios con familia o amigos, la gente la relajaba e inclusive persecución. Y ella ni siquiera era creyente, es decir, ella sentía que había un Dios y quería conocerlo. Así que un día ella estaba bailando en el parque de la tradición griega, estamos en Grecia, y escuchó una voz audible. Y la voz audible le dijo, busca la danza eterna. Cuando Efrusini escuchó eso, comenzó a preguntar a la gente, ¿escuchaste la voz? ¿Escuchaste la voz? Y nadie sabía lo que ella decía.
Así que ella comenzó a correr hacia su casa. Y mientras ella comenzó a correr, una pesadez vino sobre ella. Una pesadez que ella sentía que estaba llevando en su espalda. Corrió a su casa, entró a su habitación, llegó a su habitación, se tiró en el piso y comenzó a llorar. Quería escuchar la voz una vez más. ¿Quién era? No tenía la menor idea de quién era. De repente su habitación desaparece y se encontró a sí mismo en el Gólgota. Y ahí estaba Cristo colgado en la cruz y su sangre derramada. ¿Ok? Luego, mientras ella está viendo al Señor atormentado en la cruz, ella escucha gritos a la distancia. Ella mira y ve y hay un gran vacío o hueco. Y en ese hueco hay un océano de fuego. Y ella escucha y ve multitudes de personas maldiciendo a Dios y gritando cosas terribles en este fuego. Y de repente una mano la agarra por la cabeza y comienza a empujarla hacia ese vacío, diciéndole, aquí es donde tú perteneces. ¿Me sigues? Ella comienza a gritar y luego la mano la suelta. Entonces escuchó la voz una vez más decirle, Él hizo esto por ti para que tú no tuvieses que ir a ese lugar. Ella inmediatamente aceptó a Jesucristo y el sacrificio de Cristo por ella. Una vez ella hizo esto, el Señor se le aparece y el Señor le dice, te voy a llevar al cielo. La lleva al cielo y ella dice cómo se pudo comunicar con Cristo a través de sus pensamientos. Y la llevó a la ciudad, al trono, y era una ciudad increíble. Y en el trono ella vio la forma de Dios, pero no su rostro. Y lo vio escribir algo en un libro, le mostraron el libro y era su nombre en ese libro. Ella no sabía que era el libro de la vida. Jesucristo la mira y le dice, Efrusini, debes regresar a la tierra porque tengo una obra para ti. Y ella se sintió medio mal, pero ella regresó a su cuerpo y regresó una vez más a su habitación. Los próximos días comenzó a contarle a su familia lo que le había sucedido y encontró gran persecución en contra de ella. Lo primero de todo fue que su papá la amenazó con matarle con un hacha. Y luego, después de varios días, una hermana vino donde ella y le dijo, Efrusini, van a venir y llevarte a la plaza del pueblo, te van a poner enfrente de la plaza central, te van a atar, echarte gasolina y si tú no renuncias a Cristo te van a encender fuego. ¿Ok? Efrusini no le creyó a su hermana, pero obviamente esa noche un ángel la despertó a ella. El ángel la llevó a otra ciudad que estaba lejos, que ahí en esa ciudad fue donde ella se crió. Y ahora ya hay 4 generaciones de ministros ahí en Grecia, están llenos de gozo y están ministrando en esa ciudad, como resultado de lo que esa mujer vio y la palabra de Dios predicada a ella. ¿Está conmigo? Lo que Efrusini vio fue el lago de fuego. Mientras que lo que han visto esas otras personas es el Hades o el lugar temporal. ¿Está conmigo? De hecho, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Déjame decirte lo siguiente, el azufre, diga azufre. Azufre es una sustancia no metálica la cual quema con gran calor y produce un olor terrible. De hecho, los científicos dicen, azufre es el único olor que el ser humano no puede acostumbrarse a oler. Tú no te puedes acostumbrar. Es el único olor que el ser humano no se puede acostumbrar. De hecho, yo he estado en prisiones, en naciones tercermundistas, donde hay olores. Y tú sabes que después de varios días te acostumbras. El sentido de olor humano no puede acostumbrarse al olor del azufre. Es interesante, ¿no? Jesucristo lo describe como la segunda muerte. Diga, segunda muerte. Jesucristo le dice a la iglesia en Apocalipsis 2:11 que aquel que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ok? La muerte es angustia eterna en el lago de fuego por siempre. Nunca, nunca, nunca hay fin. Nunca hay fin. Quiero que lo pienses. Ahora piensa alguien viviendo en esa condición por siempre, siempre y siempre. Hay personas erróneamente piensan que hay fin a ese sufrimiento.
Ok, pero eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios, porque en Apocalipsis 20:10, y serán atormentados día y noche por siglos de los siglos, por siempre. Diga conmigo, por siempre. Para mostrarte que no tiene fin, quiero mostrarte lo que Jesucristo dijo en su palabra. Mateo 25, versículos 45 y 46. Y esto irá al castigo eterno. Diga conmigo, castigo eterno. En otras palabras, un castigo que nunca, nunca, nunca termina. Pero el justo irá a la vida eterna. Una vez más, Jesucristo hablando del lago de fuego, la Gehenna. Marcos 9:48 dice que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué significa que los gusanos que están ahí nunca mueren? ¿Sabe cuando se muere una persona? ¿Sabe lo que le sucede? Los gusanos se comen la carne. ¿Se da cuenta de eso? Y una vez que se acaba la carne, pues los gusanos se mueren, porque lo que quedan son los huesos. Por eso cuando abres una tumba de 200 años vas a encontrar huesos, porque los gusanos se comieron la carne, ¿ok? Y los gusanos se mueren, claro. Jesucristo dice que en el lago de fuego los gusanos nunca mueren, es decir, hay carne para comer. Una persona que experimentó el infierno me dijo, John, después que Jesucristo me mostró ese lugar, tuve que dormir con las luces encendidas por 2 meses, porque no hay palabra humana para describir cuán horrorífico, cuán terrible es ese lugar. Lo que esa persona me dijo, que había gusanos comiéndose a la gente, y los gusanos se comían la carne, pero es como si la carne le crecía de nuevo y los gusanos seguían comiendo. Que si los gusanos eran enormes. ¿Estás viendo que te estoy describiendo un lugar horrible e inimaginable? ¿Estás viendo eso? Eso es lo que deseo que entiendas. El infierno no fue creado para seres humanos. Vaya conmigo a Mateo 25 para mostrarle que el infierno no fue creado para seres humanos. Diga eso conmigo, el infierno no fue creado para seres humanos. Déjame mostrarte para quién lo crearon. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. En la parábola vas a recordar que Jalín fue sentenciado a la ciudad de Elón. Y la última petición a Jalín fue, Jalín, tú eres misericordioso. Tú eres un juez misericordioso. ¿Cómo es que tú me puedes enviar a ese lugar por 120 años? Y la respuesta de Jalín fue, yo soy un juez amoroso. Yo soy un Dios misericordioso. Y es por eso que no puedo permitir que tu carácter que tú has elegido, del Dios Dagón, que entra a esta ciudad y contamine a todos los vivientes de esta ciudad. Pero también soy un juez justo. Y yo te di a ti para elegir y tú elegiste a Dagón y por lo tanto no te puedo dar menos del castigo que le di a Dagón. Y eso no soy injusto. Tú tienes que entender que el lago de fuego no fue creado para los seres humanos. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Ahora, si Dios hubiese sentenciado a la humanidad a un castigo distinto, hubiese sido injusto, porque le hubiese dado a Lucifer más de lo que le está dando al hombre. ¿Está conmigo? Si tú permites gente con la naturaleza de Lucifer en el cielo, vas a contaminar el cielo. Así que Él es misericordioso, pero también justo. Jesucristo no vino para condenarnos. Él vino para salvarnos de algo en que nosotros mismos nos metimos. Nosotros nos metimos bajo el gobierno de Satanás por la desobediencia de Adán. Dios vino para salvarnos de eso. Dios dice lo siguiente, Deuteronomio 5, 29 y 30, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y sus hijos le fuese bien para siempre? Tal vez tú digas, John, yo no he mantenido los mandamientos. Es verdad, la Biblia dice que todos han pecado y han caído cortos de la gloria de Dios. Así que Dios al ver eso dice, yo enviaré un Redentor, quien será 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo nació de mujer, pero su padre fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, no estaba bajo la maldición que Adán puso. Él era libre. Nunca pecó, pero cuando fue a la cruz, tomó todos nuestros pecados, todas nuestras fallas sobre ese árbol, sobre ese madero.
pagó el precio, murió, fue enterrado, pero resucitó en el tercer día. Subió al cielo y derramó su sangre sobre el trono de la misericordia para nuestra justificación. Cuando lo aceptamos como Señor y Salvador y le damos nuestra vida, la Biblia dice que nacemos de nuevo y tenemos una nueva naturaleza, y de eso vamos a hablar en la próxima sesión. Pero si estás aquí hoy y dice, John, puedo ver claramente que yo voy para el infierno, porque la Biblia dice que todos le hemos fallado a Dios. Y es en ese lugar donde todos merecemos estar. Y tú dices, yo estoy corto de la gloria. Pero sabes que Él envió un Salvador para liberarte de ese lugar. ¿Estás conmigo? Tú dices, soy John. Yo quiero darme completamente a Dios. Yo creo que Él murió por mis pecados. Yo creo que Él fue enterrado, pero que Él resucitó, tal como tú dijiste. Yo quiero que Él sea mi Señor. Y si ese eres tú, voy a compartir contigo cómo nacer de nuevo. En la próxima, la hora tercera, John nos trae una palabra de ánimo al mostrarnos que no solamente nuestros pecados han sido pagados, pero también tenemos una nueva naturaleza. Ahora, nos muestra cuán difícil es ser cristiano y cómo nos hemos abierto la puerta a un evangelio incompleto. Esto y mucho más, próximo en la hora número 3. El juicio de los engañados.